Estábamos hablando del simulacro, sí, del libro de simulacro en las imágenes actuales, que es una nota que trajo René y estábamos hablando de eso. Del Da libro miedo. de Jean Baudrillard. Ah, lo tenía ese libro, sí, lo Sí, ubico. Ay, ay, ay. sí, Qué muy bueno, interesante. qué bueno que está cada tanto juntarse a pensar con gente que uno Sí. no conoce. Pensar en voz alta. Ahora, Claro, por eso, juntarse a pensar, porque uno tiene un grupo de amigos que más o menos sabe cómo piensan de todo. Pero qué Claro, lindo claro. escuchar y poder decir cosas uno con gente con la que no, Porque no además, sabe. además es un lugar de pertenencia que también está Sí, bueno saber con quién estás. totalmente. Sí, 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 sí. está bueno. La sí, bienvenida para conocer tu obra, conocer un poquito tu trayectoria. Yo soy Patricia y bueno, Luis, empezá si querés a mostrar sus trabajos. Bienvenido, Carlos. ya, muchas gracias. Buenas Es- noches. Gracias. Eh, para mí fue tan emocionante pues que René me invite a participar en un grupo tan lindo, ¿no? Como ustedes. Eh, y bueno, hay tantas cosas que uno puede contar, ¿no? Porque prácticamente son una serie una conjunción, digamos, de circunstancias que ocurren desde la niñez para que uno pueda decidirse seriamente a ser un pintor. Yo creo que a todos nos sucede eso, ¿no? Eh, Sí, sí, Cada persona pues tiene una historia fascinante, ¿no? Pero me da la impresión que esta historia desborda lo fascinante tal vez cuando se trata de una persona que se va a dedicar o que se está dedicando al arte, ¿no? A cualquier tipo de expresión artística, ¿no? Entonces, se suceden actos, como se estaba hablando hace un momento, casi que rayan con la irrealidad, ¿no? Este, Actos jocosos, hilarantes, actos tan luctuosos también, ¿no? Inverosímiles, o sea, de todo, una mezcolanza, pero este, completa, ¿no? De cosas, hasta que uno por fin dice, deja muchas cosas, ¿no? Muchos han dejado de estudiar alguna carrera, pues, ortodoxa, ¿no? Para dedicarse a algo inusual, generalmente en reprimendas con la familia, o algunos han sido botados de la casa porque no quieren un artista en la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una cosa bien, bien interesante porque en la medida que uno sigue sus sueños, creo que va a entender cada vez mejor el trabajo que está haciendo, ¿no? Entonces, a mí me gustaba el arte desde muy pequeño, ¿no? Uno nace con esa sensibilidad, pues uno no tiene la culpa de haber nacido así, ¿no? Muchos dicen ha nacido un poco fallado desde el comienzo, otros dicen pues ha ido mejorando, ha ido medrando, ¿no? En función de su experiencia, pero desde que he nacido, yo nací en un pueblo de la serranía del norte del Perú. A mí me impresionaba realmente todo lo que ocurría en el entorno, ¿no? Yo estuve hasta los 7 años en un lugar que se llamó Guaranchal, que se llama Guaranchal, un pueblo lindo, hermoso. Ahora es horrible porque está invadido por la minería, ya todos tienen mucho dinero, o sea, se ha transfigurado el pueblo en una cuestión extraña, ¿no? Entonces, fue allí mis primeros 7 años con los que tuve una cercanísima conexión con la naturaleza. Entonces creo que fue Van Gogh que dijo, el arte es, es el hombre agregado a la naturaleza. Justamente lo entendí eso, ¿no? Cuando creo que lo escuché o lo leí, y es muy cierto porque muchas personas, muchos artistas han hablado de la conexión, de la inmanencia de la naturaleza en el ser humano y especialmente en los artistas, ¿no? Entonces, es el acervo, creo yo, que es fundamental para el nacimiento del mundo propio, de las imágenes propias que uno tiene. Porque yo me aventuré a crear imágenes
y felizmente tengo como 7 u 8 imágenes completamente, series completamente distintas una de la otra, ¿no? He pasado por momentos muy complicados, creativamente hablando, porque a veces quería hasta dimitir de la carrera, quería dedicarme a cualquier otra cosa, porque es muy complicado y ustedes lo comprenden perfectamente, ¿no? Entonces, cada vez que sucedía pues una serie de búsquedas y encuentros hermosos, desencantadores, desanimadores, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente uno dice, valió la pena, ¿no? Cuando uno encuentra una serie de el camino del mundo propio, ¿no? Entonces, a través de ese mundo propio, uno puede decir muchas cosas. Hubo un pintor que hasta hace un mes ha muerto, Gerardo Chávez. Fue el pintor más representativo del Perú en el mundo. Él tuvo como maestros a Wilfredo Lam y a Roberto Mata, el chileno. Entonces, y amigos también, Bueno, muy amigos en Europa. Y el maestro Gerardo Chávez, hace muchos años, él le gustaba mucho mi obra también, ¿no? Él me abrazó un día, me dijo, Carlos, te voy a decir algo que Mata me dijo a mí cuando era joven. Ya tienes el verbo, ahora conjúgalo, ¿no? Es el verbo, digamos, de la imagen, ¿no? Fundamentalmente de la imagen, que a través de ello podemos expresar muchas vivencias, muchas posiciones a veces a contracanto que nosotros vamos teniendo con la realidad, que generalmente es la mayoría, el mayor espacio que ocupa en en nuestra vida, que no estamos de acuerdo con muchísimas cosas que ocurren ahora mucho más que antes, ¿no? Entonces, yo creo que hay un común denominador en casi todos los países, ¿no? Ahora actualmente que la modernidad ha llegado, pues las máquinas nos han deshumanizado un poco más, las comunicaciones son más frecuentes y aparente nos unen más, pero sucede que no es así, ¿no? Nos desunen cada vez más, ¿no? Entonces, creo que el arte es la gran palestra para decir cosas importantes de las que nosotros vemos, ¿no? No hay arte, ustedes saben, sin emoción. Y yo creo que la emoción, muchos dicen también los pedagogos que la mejor forma de aprendizaje es con la emoción. Tiene que haber emoción para enseñar, para aprender. Entonces, yo creo en la función pedagógica del arte también, eso yo lo creo. He hecho muchas veces acciones pedagógicas con niños en mi localidad, ¿no? Entonces, creo que el arte también deriva, me parece a mí, del deseo profundo de querer el artista comunicarse con otras personas, ¿no? Entonces, ese deseo que vendría implícitamente tiene acciones pedagógicas, porque el hecho de escuchar a una persona, ya vamos aprendiendo algo de ello, ¿no? El hecho de hablar, también vamos aprendiendo ciertas cosas y enseñándolo de la misma forma, ¿no? Entonces, yo creo que el arte no solamente se trata de que el artista pues se inspire, ¿no? Sino que inspire a los que lo escuchan y a los que lo ven. En este caso, en la pintura, al pintor, ¿no? Al músico, al que canta, la poesía, al que lo recita, ¿no? La canción, el que canta, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos el deber, digamos, perentorio, ¿no? De, de emocionar al mundo, ¿no? De advertir que existe un mundo distinto a lo que nos quieren hacer creer, ¿no? Yo pienso en eso, ¿no? No sé si tiene alguna pregunta que quiera hacerme. Qué interesante lo que decís. Me encantó esa frase
ya tienes el verbo y ahora conjúgalo, Sí, de mata realmente. sí, 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 Impresionante. sí, Decime, Carlos, a sí, este estilo tan particular tuyo de trabajar, eh, estos personajes que empezamos a ver, ¿qué te arribó a este estilo de pintura? ya. Contame, a estos temas. Linda tu pregunta. Mira, tú sabes que el arte no es el trabajo solamente del artista, de una persona, sino entraña todo un proceso de muchas personas, ¿no? Del entorno, porque sin el entorno nosotros no somos nada, ¿no? Entonces, nosotros pintamos, queremos queriendo o sin querer, pintamos siempre nuestro entorno a favor o en contra de ello. Entonces, mi entorno me ha encantado a veces leer la historia del Perú, que es una historia fascinante porque fue donde se desarrollaron muchas cosas aquí en la conquista, ¿no? Antes y después de la conquista, fundamentalmente aquí, que era la capital, ¿no? Este, y nuestro país acorde a la declaración de grandes historiadores peruanos, ¿no? Es un país eminentemente agrícola, ¿no? Entonces, por ejemplo, la papa, el tubérculo, fue lo que alimentó a la humanidad después de la guerra, de las guerras mundiales, ¿no? O sea, y ahí ha sido exportada pues a todo el mundo casi, ¿no? Entonces, poco a poco ha devenido mi trabajo en llegar precisamente a ese puerto, ¿no? De que los tubérculos son la fuente de alimentación, pues, del cuerpo, ¿no? Así como las lentejas, como los granos, como las frijoles, como muchas cosas, ¿no? Como los frutos también, ¿no? Pero fundamentalmente los tubérculos, porque, por ejemplo, aquí en el país se dice que hay más de 5.000 variedades de papa, de las cuales algo de 1.200 o un poco más son comestibles, ya conocidas. Las otras todavía no están trabajadas. Entonces aquí hay papas, pero muchísima cantidad, ¿no? Entonces fueron precisamente esos tubérculos los que llamaron mi atención, especialmente durante la pandemia, porque fue en la pandemia cuando logré, digamos, llegar a su perfecta imperfección, ¿no? De los personajes miré muy detenidamente la forma de estos personajes, de estos cuerpos, de la papa, de la oca, del oyuco, de la yuca y demás tubérculos que hay aquí, ¿no? Y me Ujú. pareció fascinante hacer, digamos, un enclave de estos personajes dentro de esas tubérculos. Digo, pues mis personajes son unas especies de tubérculos que han nacido de la tierra, porque me encanta a mí la historia sobre todo, ¿no? Mi entorno. Entonces, para mí, son una especie de tubérculos, ¿no? Que los he sacado Sí, y los he compuesto y los pongo ahí para que hablen y alimenten de alguna forma, ¿no? Culturalmente, visualmente, etcétera, etcétera. Entonces, me encanta a mí decir eso, ¿no? Que son tubérculos realmente, René. Sí. impresionante. En qué material trabajas, Carlos? Primero fue óleo, porque en óleo nos enseñaban en la escuela, y ahora trabajo con acrílico, pero también estoy trabajando sobre, hay una tela que se llama yute aquí. Es una tela orgánica que lo hacen, casi parece que si fuera manufacturada a mano, ¿no? Hecha a mano, pero es una tela muy, digamos, incipiente, de una fibra orgánica. Yo le paso barro encima con un poco de pintura y sobre ello pinto con tierras de color. Ah, Y créame que me encuentro mucho más cercano a lo que hablé hace un momento, pintando con barro sobre yute, ¿no? Es increíble, sí. Sí, sí, wow, es hermoso, hermoso, hermoso. qué impresionante, Sí, qué impresionante. Carlos, esta, Las obras son de gran formato, ¿no? Perdón, Patri. sí, 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 no, no, hay problema. sí. No, yo quería preguntarte, Carlos, si esta que estamos viendo justamente se trata con esta técnica. Esta es con acrílico. Ah, esto es aquí. Eh,
Sí, 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 el barro se nota un poco, la textura es más, más incipiente, más gruesa, ¿no? Sí. Inicialmente trabajaba con estos personajes así muy, muy sobados, muy bonitos, pero poco a poco quiero ir a hacer muchísimo más espontánea la pintura, que es más difícil, por supuesto, ¿no? pero, pero ya parece que lo estoy logrando, porque la verdad que yo paro encerrado, yo poco salgo a la ciudad, ¿no? Ayer he salido después de 3 meses, por ejemplo, aquí cerquita, yo vivo cerca del centro, ¿no? Pero casi no salgo porque solamente vivo pintando, o sea, ya soy un loco, creo, de la pintura. Qué lindo. Realmente sí, 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 me gusta crear mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora estoy tratando de abordar una nueva serie que se llaman los petroglifos, ¿no? Son los dibujos hechos en una incisión en las piedras. Entonces, ya tengo años trabajando en esto, pero no sabía cómo hacerlo, ¿no? En la tela, pero finalmente he terminado en que un personaje vendría a ser como la cueva misma o como la piedra misma sobre la que están una especie de un tatuaje así con unas líneas blancas, unos personajes, unos peces, unas aves, ¿no? Estoy trabajando en eso y me parece fascinante, ¿no? Me parece. Y eso que tengo que enviar cuadros afuera, al extranjero, pero me fascina más estar creando. De verdad que por mí, este, lamentablemente uno tiene que vender, ¿no? O sea, lamentablemente porque es un problema, ¿no? O sea, primero uno le cuesta tanto vender y después, cuando ha vendido a uno, le cuesta tanto desprenderse de su obra, ¿no? Entonces, por mí fuera, pues ahora que está muy difícil también vender, pero por mí estaría solamente creando cosas, ¿no? Porque me fascina, yo tengo como 7, 8 series distintas, ¿no? De lo mío, ¿no? Así es lo como hago las cosas, ¿no? Sí. Ese, por ejemplo, sí, ese tiene un poco de barro, por ejemplo, ese cuadro que se está viendo allá actualmente. Qué Es buena onda. óxido de zinc, el blanco, sí, con óxido de zinc y tierras de color. Sí, tiene un color más de la tierra, ¿no? Sí, ¿ve? Sí, son formatos grandes esos trabajos. ¿Qué tamaño Hermoso. tienen? 2 metros por 2 metros. Hermoso. Ah, Hermoso. hermoso. Sí, muchas gracias. Sí. Y si uno repara, por ejemplo, en el mercado, uno se encuentra con yucas, por ejemplo, con unas papas retorcidas. Igual dice, si no le pone ojos, ahí están los personajes. Realmente, a mí me fascina eso, ¿no? Es Sí, sí, sí. impresionante, Sí, muchas gracias. es impresionante. Gracias, sí. Además, en Perú hay muchos tonos de tierra. Creo que tenés material Sí, 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 impresionante. sí, sí. Mu- Sí, muchas exactamente. tierras de colores. Sí, así es, sí, Es sí, impresionante. sí. Muy bonito. Hermoso, Uno, hermoso. uno se, uno se encuentra con la tierra misma cuando pinta con el óxido de zinc, con la tierra de color, porque como es un poco arenosa las tierras, uno va sintiendo, Sí, con el pincel pues se traslada a la sensibilidad de la mano, ¿no? Uno siente esa grumosidad, esa aspereza que lo hace pensar, a mí me hace pensar en la tierra, en una piedra, o en el rastro de la lluvia que dejó en la piedra, o sea, para mí, por ejemplo, sí, algo se me ocurrió para decir una frase, ¿no? De que si la savia se encontrara algún día con el arte, podrían caminar juntos, ¿no? Entonces, a mí me interesa muchísimo el rastro de la lluvia sobre la piedra, por ejemplo, o el rastro que deja el viento sobre una piedra gastada, o ay, qué sobre hermoso. las cortezas de los árboles. Yo recojo eso, siempre me voy a caminar por los cerros, y llevando cosas para anotar, ¿no? Entonces, vivo fascinado con la tierra, con los frutos, porque son la vida en sí, ¿no? Entonces, eso trato Qué de belleza, asociarlo con el arte. Sí. qué hermosura. Ese cuadro, por ejemplo, lo pinté, me fui a mi tierra, a Guaranchal se llama, me quedé 3 noches, no dormí las 3 noches porque había una luna maravillosa frente a un cerro que se llama Chillín, y que supuestamente la mujer que está en el fondo, en la parte superior blanca, es el Chillín, ¿no? Visitado por la luna. Entonces, ese tipo de cosas me fascinan, ¿no? A mí, de alguna forma,
eh, transcribir la naturaleza en la tela, ¿no? Ujú. Una Sí, pregunta, ¿esas texturas tan sí. hermosas, cómo las lograste? Esas texturas son especies de salpicados. Ujú. Luego con trapos, con telas, los voy limpiando y luego los salpico con otro material, así, con salpicados, sí, sí, sí. Sí, o sea, ahí no hay mucha textura, pero es apariencia de textura, porque la textura viene, con, por ejemplo, con los del barro. Esas son texturas ya más gruesas que no necesitan hacer la apariencia, porque la textura es sola de por sí, ¿no? Ese, por Ujú. ejemplo, también corresponde al hecho cuando me fui a mi tierra. Estuve 3 noches, me pareció la luna fascinante realmente, cómo es que el pueblo en la noche, pues es digamos, la luna es el verbo de la noche, ¿no? En el pueblo, ¿no? De verdad que sí, es el foco, es el corazón del pueblo cuando hay una luna Ujú. llena, ¿no? En la noche. Y me fascina eso, ¿no? Y hice esos cuadros circulares, ¿no? Eh, eh, contradictoriamente, esos cuadros circulares. Sí. Impresionante. Eso, por ejemplo, esa es una serie que se denomina Panzas de Piedra. Eso sí tienen bastante textura, pero no es con barro, es con acrílico. Le pongo textura así con las espátulas y luego pinto encima, pero voy recortando todas las figuras con una navaja. Entonces el fondo queda plano y solamente las figuras se ven ya como en 3D, ¿no? Es muy bonita esa serie, Los Panzas de Piedra. Exacto. Qué Sí, Parece una bello. escultura. sí, Es una exactamente. escultura. Sí, Parece una escultura. Qué impresionante el sí, sí, efecto que lográs con esto. sí. Es los costados de la imagen, toda la navaja lo voy suavizando para que quede liso el fondo y eso es lo que le permite que se salga mucho más la imagen en sí, ¿no? Las imágenes. Y sí, son Eh, lindas esas, Una esas. pregunta. Quedan Sí, hermosas. sí, ¿Eso queda pegado así como viene o se queda adherido a la tela? ¿Eso sí, sí, o sí. hay algo, un pegamento para...? No, Porque no, se queda así nada más. El acrílico que uso, pues es un acrílico normal, ¿no? sí, A veces le pongo aquí, se le llama una sustancia acrigel o acriflow, son unos medium que existen para pegar también la tela, o lo diluyen también a la pintura, ¿no? Pero finalmente se secan, son como si fueran unos plásticos transparentes que ayudan a la textura también, ¿no? O sea, pero eso se encuentra en cualquier lugar, sino que el asunto es pegarlos presionarlos con la espátula, y hacer ese tipo de textura como si fuera unos bolitos, como un arenado, así, con la misma espátula, sí. vale, gracias. Sí. Queda ¿Cómo no? espectacular. Claro, Ah, sí. acá hay otro circular. Sí, exactamente, sí. Ve. Son Sí, realmente pues, Ajá, bellas, ¿eh? Muy sí, bellas. muchas gracias, muchas gracias. Son cuadros anteriores eh, que todavía, si ustedes ven la imagen, todavía está incipiente, no hay hay los intentos de hacer, ¿no? Las caras, pero los cuerpos son un poco más angulosos, completamente distinto a lo que hago ahora, ¿no? A lo que he visto anteriormente, ¿no? Sí, o sea, están indistintamente puestas las formas, pero han ido mejorando, han ido variando los personajes ya, ¿no? Por ahí seguramente va a aparecer una figura que estaba haciendo de los petroglifos que les comenté hace un momento, ¿no? Es un personaje con un dibujo interiormente blanco y me está fascinando. Ese es un dibujo, ¿no? Ese es un dibujo, un ejercicio, digamos, que, que uno a veces hace cuando estoy muy cansado, me pongo a dibujar y como que descanso un poco, ¿no? Hermosas las Sí, estructuras circulares, me parecen bellísimas. sí, Todo ¿no? me parece Sí. hermoso, pero eso me parece más hermoso todavía. Esto es tierra de coloria, por ejemplo. Esto es tierra de color con óxido de zinc, ¿no? ajá, Sí, 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 sí. El color un poco sobrio, no se necesita mucho color porque se satura mucho, ¿no? Ve que hay muchos personajes, entonces, sí. sí, generalmente son grises, ¿no? Entonces, funciona mejor así, ¿no? Sí.
Y ve, este también, ¿ve? Este ya es un poco último de los recientes trabajos, con óxido de zinc también, y fondos así, de color tierra, ¿no? Sí, Ah, sí, 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 sí. qué bueno. Pero para llegar a esto realmente ya tengo 41 años, digamos a doble horario, pero un horario muy exigente, ¿no? Eh, yo a veces bajaba a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, o a veces me dormía ahí apostado sobre la tela. Yo recuerdo que tenía una consigna, este, no bajar si no me da sueño. Y a veces uno se queda tan tarde, pues hasta la 1, 2 de la mañana y de pronto se va, ¿no? La mente se va. Ya no digo, este es el momento de bajar. A veces no me llegaba hasta las 2 o 3 de la mañana y bajaba a esa hora. Si no me daba eso, ese vértigo pequeño, no bajaba, sencillamente. Pero era duro, ¿no? Pero era una locura, pero una locura hermosa, ¿no? Pero Ujú. también ha devenido en que mi presión estaba, y ahora estoy mejor, altísima. La salud también se deterioró muchísimo, ¿no? Por la tensión, todo eso, pero ya estamos mejor, felizmente ya mejor. Me Y la alegro. falta de sueño también, de Sí, 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 descanso, Claro. la falta de exacto. descanso. Por ejemplo, aquí en estos trabajos, muchas veces he repetido los personajes verticales que sostienen a uno horizontal, que es la persona que puede estar enferma o puede ser el que les da la fuerza a todos, el sustento o cualquier interpretación, pero la idea es que todos son gregarios y todos se ayudan, ¿no? Y aparentemente están estrechos, no tienen un espacio para moverse, pero están felices en esa estrechez, ¿no? Entonces, y están también desnudos, no hay ropa. Es mi forma de ver la vida, ¿no? No, ver sin lo que uno tiene, sino con lo que uno es realmente, ¿no? Sí. Aquí también hay barro, sobre barro y óxido de zinc y tierras de color. Sí. Este es el mural, ¿no es cierto, Carlos? Ese mural que vos al principio. Sí, 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 sí. Este es otro tipo de textura que hago con unas reacciones químicas, este cuadro que estamos viendo. Lo hago sobre Ajá, papel, como unos ejercicios para ver lo que les decía anteriormente, la idea de los tubérculos, porque los brazos de la mujer como del hombre parecen que fueran apéndices pues desconectados de sus cuerpos formales, ¿no? Pero en sí son prolongaciones de ellos mismos, ¿no? sí. Pero parecen unas yucas, unos camotes, unas papas. Por ejemplo, al norte de Trujillo, donde vivo yo, en el norte del Perú, hay un lugar que se llama, bueno, no, se me fue el nombre ahorita, pero hay un camote, es el único camote que existe en el Perú que le dicen boca de chisco. Chisco es el nombre de un pájaro. Es un camote que parecen las esculturas de Henry Moore. Ajá. Parecen unas cosas, pero impresionantes. Y yo a veces me voy a comprar camotes para tenerlo ahí en la mesa y mirarlo. Ahorita tengo una papa, por ejemplo, siempre me gusta tener ahí, ¿no? Pero estos camotes son extraordinarios, ¿no? Y por eso es que de ahí ha partido mucho las formas de estos personajes, ¿no? Qué bonito Hay cosas el efecto maravillosas aquí en que el Perú. queda. Sí, sí, ese también es barro con tierras de color. Sí, con el color sobrio. Sí, Hermoso. sí. Y en todos está presente pues los personajes, el ave, las frutos, ¿no? Y la rueda pues como un símbolo del devenir, ¿no? Del tiempo, del transcurrir. Sí. Mm, wow. Este cuadro me gusta mucho, yo lo estaba pintando, le estaba manchando realmente y vino un señor y me dijo, por favor, ya no lo toques, esto es mío. Le digo, pero le falta. No, me dice, así lo quiero, me encanta. Este, le digo, estoy pintando la desnudez a contracanto con la valía del hombre, ¿no? La indefensión y la valía del hombre en sí. Sí, me dice, por eso lo quiero, me dice. Y parecen, no sé, me ha gustado mucho este cuadro porque me parece que ha llegado bien adentro, ¿no? De la persona, de la desnudez, de su valor en sí, del valor en sí que tenemos y
de la, eh, de lo tan simples que somos, tan volátiles que somos, ¿no? Porque la muerte está a nuestro lado, pero también la vida, los sueños, ¿no? Como dijo alguien, somos un montón de reacción química que sueña, algo así, ¿no? Este es el cuadro, como les comentaba, que es la serie reciente que estoy haciendo. Son imágenes pétreas sobre las que hago los petroglifos, los dibujos que entrañan a veces demarcación de territorios o mensajes, ¿no? De costumbre, de muchas cosas. Prácticamente era como su escritura de los ancestros, ¿no? Entonces, he logrado hacer estoy recién haciendo estos personajes, ¿no? Pétreos y dibujos encima, y me fascina, ¿no? Sino que el cuerpo tengo que abstraerlo un poco más, tengo que hacerlo más abstracto, porque la formalidad como que no ayuda mucho a lo que quiero ver, ¿no? Y es una estructura completamente distinta a los cuadros que son más formales, los que se hacía anteriormente. Sí, Esto me encanta, me parece tan bonito. sí, Hermoso, hermoso. sí. Y eso era todo, ¿no? Me Esperemos que, quedó uno, este. sí, esperemos que para fin de año ya esté más constituida la nueva serie o de repente vengan otras series, ¿no? Y tengo un gran proyecto que en 15 segundos lo comparto. Quiero hacer una exposición, ya lo estoy haciendo en los principales lugares arqueológicos de aquí del Perú. Ya lo hice en 2 lugares. La comunidad andina me invitó para ir al Ecuador para hacer allí, en su segundo lugar más importante. Ya hice aquí en mi lugar, que se llama Marca Guamachuco, y hay cientos de lugares arqueológicos, llevar los cuadros y filmarlos y hacer una edición pues bonita, ¿no? Y con la historia de cada lugar, ¿no? Ese es un proyecto que me va a llevar muchos años y he conseguido ya el auspicio, un señor me va a ayudar, le ha encantado el proyecto y vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Ya porque ya está en marcha todo, sí. Excelente, excelente. Me encantó tu obra, pero me gustó especialmente ese arraigo con la tierra, con las costumbres y con los elementos que te brinda tu tierra. Sí, El hecho de los tubérculos, las papas, ujú, lo que nos estabas exacto, contando, creo que Perú tiene la variedad más grande que existe en esos tubérculos. Y que sí, hayas sí, tomado eso, y lo puedo ver en tus cuadros. sí, Los puedo ver traducidos en tus ujú, cuadros y realmente me encantó eso, muchas Carlos, que gracias, lograste. gracias. Sí, Realmente me encantó. yo Muy cuando bueno. quiero, por ejemplo, hoy he comprado un libro, sí me gusta mucho comprar libros, ¿no? Cuando puedo, pero cuando quiero hacer algo mejor que leer un libro, me voy al mercado. Aquí el mercado grande se llama La Ermelinda, un nombre lindo, ¿no? Pero es un mercado grande donde llegan tubérculos de costa, sierra y selva, ¿no? Entonces me doy un paseo y me vengo nutrido, pero hasta no más. Realmente es fabuloso, es fabuloso. Sí, 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 Me es encanta así. eso, ¿no? De tu inspiración, ¿no? Con Sí, los tubérculos, me sí, encanta. exactamente, gracias. Sí. El color también es El color, extraordinario. me Sí, imagino sí, que sí, sí, ese trabajo visual que tenés constante lo llevas a tu obra, ¿no? sí, así es. Obviamente. Sí, sí, sí. Bien. Además, es Y suficiente un para trasfondo poético a través de Sí, tus palabras. ah, gracias. Yo pongo mucho interés en los títulos, muchísimo interés. Por ejemplo, la cabeza de plátanos convertida en un aturdido cien pies, por ejemplo, ¿no? El niño que quiere ser pepino, Nacor come nubes, cosas así. Me fascina poner los títulos como si fuera de un niño, ¿no? Es muy igual no, interesante la búsqueda técnica también, ¿no? El hecho de Sí, incorporar el barro y que forme exacto. parte, que el volumen que le das a la obra tenga que ver con el elemento del que partís. Es muy Claro. interesante eso. Coadyuva a eso tremendamente, o sea, más de lo que uno se imaginó. Uy, yo cuando me comienzo a pintar con las tierras de color, me da ganas hasta de lamer el cuadro, de oler, wow, o sea, es fabuloso, es grande, grande, ¿no? Sí, 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 Es toda una con la que haces. Como dice Noé, eh, eh, los tubérculos, esa subida a ese cerro que nos contás en búsqueda sí, de todo tiene un hilo conductor, Carlos. sí, 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 a pesar de que sí, no te conocemos, mostraste un poquito de tu sentir, ¿no? A través de la obra y de tu vida cotidiana con esto. sí, Y fue fascinante sentirte gracias. el relato. Muy, muy Perdón, lindo. Y Perdón, la obra lamento, bellísima.
Perdóname, Patricia. Lamento anunciar que nos queda un minuto. Bueno, Ay, se nos va a cortar la Sí, ya Esta es la habrá parte otra principal. oportunidad. señal. Muchas gracias. Les agradezco infinitamente a todos y muy especialmente, Carlos, a vos, Gracias, René. A ti realmente también. tu obra preciosa, presentarla Bien, hermosa. Nos acercaste no solo a tu obra, sino al sentir de tu tierra, como dice así es. Patti. Así es. Sí, sí. Gracias, René. Hermoso. Una Les mando un belleza. abrazo para todos. Un abrazo muy fuerte para todos. Que Dios los bendiga. Y vamos a estar en contacto, por supuesto. Voy a estar Sí, enviando por algunas fotografías supuesto. más al grupo